Bueno, leemos noticias del cibercirco anticubano, nos acerca este asunto Gerardo Hernández Nordelo. Han roto todos los récords de cinismo porque Marco Rubio afirma que el problema fundamental de Cuba es que no tiene economía, como decía antes Lázaro, y en el mismo medio guardacostas de Estados Unidos detiene en el Caribe a un tanquero que abasteció de petróleo a Cuba en plena crisis de apagones. ¿Eh? Les ha quedado claro, ¿no? De que por qué Cuba no tiene economía. Y el necio también nos dice Estados Unidos contra la empresa privada, porque lo que tratan es de cercar cualquier posibilidad de que entre petróleo o combustible a Cuba. No solamente en esos grandes tanqueros, que indudablemente es el problema esencial, sino incluso a través de pequeños negocios privados. Cuba permite la importación de petróleo a empresas privadas, nos dice el necio, para el desarrollo de sus negocios, pero el lobby de Miami ahora también quiere bloquearlo. Pero después te dicen que el gobierno cubano es el que no permite el desarrollo empresarial. Porque María Elvira Salazar califica esto de que las MIPYMES cubanas puedan importar combustible. Dice, es otra trampa más del régimen. Ahora usan a las llamadas MIPYMES para importar combustible y evadir las sanciones. ¿Cómo se le puede calificar? Como un monstruo. Estas personas son monstruos, son sádicos, son nazis. ¿Qué son? Yo creo que una persona en su sano juicio, excepto toda esta serie de gusanos estúpidos, ignorantes, idiotas, excepto esa gente, yo creo que cualquier persona, aunque esté en contra del socialismo y aunque no sea de izquierda, se da cuenta que esto es una barbaridad. Pero tiene que darse cuenta de que esta gente no está en su sano juicio. Son capaces de cualquier cosa, pero mañana, si están muriendo a cientos en los hospitales de Cuba, también lo van a defender. También lo van a defender y van a decir, tienen que morir para evitar que haya luego más muertes. Van a justificarlo siempre. Y siempre va a haber un coro detrás que les apoye. Y en ese coro hay manifestaciones o uno escucha, de verdad que tú dices, pero hasta dónde llega la miseria humana, hasta dónde llega la desconexión con el ser humano, en este caso con el pueblo cubano, que dice que esto de los odiadores, de los sinvergüenzas, de los gusanas que hay en el sur de la Florida, que dice que para que Cuba sea libre tiene que morir 1 millón de cubanos. O sea, para que sea libre, pero libre ¿de qué? ¿A qué le llaman libertad? Libertad, pero bajo tierra. De bajo tierra, sí. Bueno, eso lo hemos escuchado. Es decir, que eso agrega, o sea, elementos que se agrega a una política de guerra, una política criminal, una política genocida para que tiende, ¿cuál es el objetivo? Bueno, doblegar a un pueblo. ¿Por qué? Porque es un obstáculo para las pretensiones de Estados Unidos. ¿Cuáles son esas pretensiones? Retomar su dominio geopolítico en la región América Latina y el Caribe, donde Cuba es un faro de luz, es un ejemplo. Y para poder Estados Unidos, como imperio que es, imperialismo que es, retomar su poder hegemónico global, tiene que retomar su poder regional, su poder aplicando la doctrina Monroe. Es decir, que no puede Estados Unidos retomar un dominio hegemónico global si no tiene controlada América Latina y el Caribe. Y entre ellos, Cuba es una pieza, es una piedra con la cual han estado chocando 66 años.